Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar del mundo desde donde nos estén escuchando o el momento del día en el que nos estén escuchando. Bienvenidos al programa Tecnología y Sociedad. Este es el programa número 66 de esta serie de Tecnología y Sociedad que venimos llevando desde hace más de un año. Grabamos un programa por semana y hacemos el programa de radio una vez a la semana. Este programa sale grabado por YouTube y además sale en Radio Murialdo en Mendoza en el 90.5 del dial. Y si nos querés escuchar en directo los miércoles a las 18 horas de Argentina, busca Radio Murialdo Mendoza y vas a encontrar las distintas opciones de streaming de audio. Pero además, dentro de la página radiomurialdo.com.ar nos podés escuchar y nos podés ver también porque hay un par de cámaras en el estudio. Vamos a ir ahora a la pantalla de inicio. Este es el tema que vamos a tratar ahora. El título que le pusimos es La compleja historia de la eugenesia, porque realmente es una historia compleja. Uno tiende a pensar que son 2 o 3 personajes o 2 o 3 hechos, y realmente a mí por lo menos cuando me puse a investigar para este video me ha sorprendido. Decía que estábamos en el programa número 66. Acá tenemos a Francis Galton, a Adolfo Hitler y a Carlitos Darwin. Vamos a intentar dilucidar si esto se trata de mejorar la raza humana, la especie humana, o de jugar a ser Dios. Ustedes ya me conocen, pueden anticipar el resultado, ya conocen cómo es el canal. Antes de comenzar, agradecemos a quienes hacen posible que hagamos este programa: Martín González, Claudia Grosseri, Máximo de Souturriestra, Emilce Quiroga, Jorge Granata, José Cataño, Giselle Sarroca, Federico Basile, Luis Jordá, Fernando Colombo, Cecilia Fredes, Viviana Barzola y licenciada Viviana Nasif, psicopedagoga que atiende a niños, jóvenes y adultos. Su número de WhatsApp es 261-252-1555. La eugenesia, ¿qué es? Es, según definiciones que hemos encontrado por ahí en internet, una disciplina pseudocientífica. Lo de pseudocientífica, la definición lo ponía en duda. Yo lo aseguro que es pseudocientífica, que tiene como fin modificar la herencia genética de las personas para mejorar la raza, o más bien la especie humana, aplicando leyes biológicas y técnicas de genética avanzadas. Algunas no tan avanzadas, bastante groseras, no tan avanzadas. El término es complejo porque más que una disciplina científica hace referencia a un enfoque filosófico, un enfoque que tiene características complejas porque no resiste cierto análisis moral cuando se habla de personas que desde una postura filosófica están decidiendo los destinos de otras, ¿no? Entonces, dentro de esto decimos que es un enfoque utilitarista, porque ellos creen que la utilidad que significa el mejoramiento de la especie justifica cualquier otra cuestión. Lo que nos preguntamos es ¿qué es mejorar la especie humana? Nos preguntamos también si acaso somos Dios o pretendemos mejorar el diseño del Creador. Claro está que en la mayor parte de los que sostienen estas doctrinas eugenésicas no son creyentes y por lo tanto no se preguntan este tipo de cosas. Yo como creyente, y me imagino que muchos de los que siguen este canal de igual manera, nos preguntamos si verdaderamente podemos mejorar el diseño del Creador, ¿no? Porque claramente no es tan fácil superar a Dios. Es imposible, mejor dicho. Quien propone el término eugenesia es Francis Galton en este libro que, si puedo traducir el título, dice investigaciones acerca de la facultad humana y su desarrollo. Este libro, publicado en 1883, habla de esta ciencia que permite mejorar los rasgos hereditarios de la especie humana. El problema es que además no solo pretendía mejorar, sino que ponía como modelo unas características determinadas, y entonces todo lo que no respondía a ese modelo había que mejorarlo acercándolo a ese modelo o había que eliminarlo. Ese es el problema
Pequeñito problema. Galton tomó entonces algunas ideas de Darwin. Darwin era su primo, Charles Darwin, era su primo hermano, y lo que hemos leído de Darwin no nos da a pensar que él era eugenista o eugenesista. Las dos palabras están bien utilizadas, eugenesista y eugenista, pero eugenista me suena feo. No sabemos entonces, pero sí sabemos que uno de sus hijos, creo que el cuarto hijo de Darwin, era llamado Leonard, fue el primer presidente de la Sociedad Eugenésica Británica. Sociedad Eugenésica que después llevó el nombre de su tío, Instituto Francis Galton. Entiendo que en torno a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, porque la eugenesia pasó a tener mala fama a causa del nazismo, y después siguió teniendo mala fama Galton, con lo cual también cambiaron el nombre, creo que esto es más reciente, cerca del año 2001. Es una sociedad creada a principios del siglo XX, ¿no? Y que todavía subsiste. Aquí vemos la portada de un libro de Leonard Darwin, que es la eugenesia, y creo que ahí dice algo así como mejorar la raza humana. No alcanzo a leer el subtítulo, pero parece que dice ahí algo así. Y hemos puesto una frase tremenda de Leonard Darwin. Leonard Darwin era militar, y él en este libro expresa esta frase que dice: la eugenesia se convertiría no solo en el grial, un sustituto de la religión, como Galton había esperado, sino en un deber primordial cuyos principios presumiblemente se hacen exigibles. Es decir, estaba convencido de que lo que correspondía, el deber ser, la moralidad del tema, exigía que se pusieran en práctica estos sistemas eugenésicos, se pusieran en funcionamiento estas prácticas eugenésicas, que en principio se trataba de un sistema de darwinismo social, de impedir que crezcan algunas razas que para ellos eran deficientes, y promover el crecimiento de algunas personas con características raciales X que ellos pensaban que eran superiores. Esto, bueno, las sociedades eugenésicas se han ido dando en distintos países, y en casi todos los países la idea era que los de ese país, las características raciales de ese país eran las supremas, ¿no? Entonces, en eso había que basarse, eso sobre todo en los países europeos. Pero bueno, después en la sociedad eugenésica que se han dado en otros países han sido más bien para controlar la población o para provocar algún tipo de cambio, ¿no? Algunos famosos que defendieron la eugenesia: Nikola Tesla, lamento que así sea porque me caía simpático; Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. Graham Bell fue opositor al matrimonio entre sordos para que no se heredara, como esas condiciones normalmente hereditaria. También John Maynard Keynes, el economista, y Winston Churchill, mal que especie a algunos que les gusta la figura de Churchill, pero bueno, ahí lo tenemos al señor fumando y participaba de estas ideas. Vamos a hacer un breve, tratando de ser lo más breve posible, repaso de los hechos que se dieron, porque normalmente tendemos a pensar que la eugenesia se da en países totalitarios o en regímenes totalitarios como el nazismo, el fascismo, el franquismo, y todos los ismos que hay en regímenes totalitarios o en la Unión Soviética, ese tipo de cosas, pero no en países democráticos. Bueno, no es así. Claramente, la eugenesia, si bien obviamente tiene orígenes, las prácticas eugenésicas se realizaban ya antes. Pensemos en la Roca Tarpeya en Roma o el Monte Taygeto en Esparta, donde, según tenemos conocimiento, se abandonaban o se tiraban allí a los chicos que nacían con algún defecto, además de los delincuentes, débiles, ese tipo de cosas, para evitar que se siguiera propagando ese defecto o para evitar que sea una carga para los padres. Esto ya desde la antigüedad. Ahora, como decíamos, esto en las épocas más modernas surge a partir del siglo XIX en Inglaterra con Dalton. Con Galton. Siempre tiendo a decir Dalton en vez de Galton. No sé, me suena más Dalton que Galton. Pero con Galton. Bueno, vamos entonces a hacer una enumeración. 1896, Connecticut, el estado de Connecticut, prohíbe contraer matrimonio a
Y citamos ahí textualmente: imbéciles, epilépticos y débiles mentales. Tremendo, estas cosas que hoy nos parecen de otro tiempo, pero resulta que también se dan hoy, ya lo vamos a ver. También en Estados Unidos, en el siglo XIX, recordemos que se daban recompensas de hasta $200 por cada indio muerto. Está bien que allí había un tema político más que eugenésico, o sea, político que iba de enemistades y de tierras y de ocupación, más que de eugenesia, pero también existía esta creencia de que los indios eran seres inferiores y entonces había que eliminarlos para que no se reproduzcan. Ya lo habíamos visto, esto ya lo había dicho Galton desde Europa, incluso sin conocerlos. En el estado de Indiana, en 1907, se aprueba la primera ley de esterilización forzosa de la historia, que luego, con el tiempo, se extiende a otros 30 estados, contando con la aprobación del Tribunal Supremo, de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Se estima que se realizaron entre 60 y 80 mil esterilizaciones si contamos hasta 1963. Luego de la década del 70 se perdió la cuenta directamente porque fueron muchísimas. 70, estamos ahí nomás, hace muy poquito. Parece que hiciera mucho, pero hace muy poquito, ¿no? También en Estados Unidos, también en la década del 30, se crean las juntas de eugenesia en 32 estados, más o menos es lo mismo que veníamos diciendo, para prohibir los matrimonios interraciales. Bueno, también se intentaba imponer la esterilización forzosa de indígenas, hispanos, afroamericanos, presidiarios, minusválidos y enfermos mentales. Bueno, no solo se intentaba, se logró, se hizo. A los presidiarios compulsivamente, a otros mediante la firma de una aceptación que ellos no entendían, muchos indígenas, hispanos no entendían, firmaban y luego los esterilizaban. En los años 30 también se restringe la inmigración asiática y de Europa del Este y del Sur por considerárselos inferiores. Esto es tremendo. En Puerto Rico, entre 1930 y 1973, se esterilizó a 1/3 de las mujeres, más de 300.000 mujeres. Eran tan comunes estas intervenciones que simplemente se las conocía como la operación. Ahora los voy a dejar escuchar un video testimonial. En Puerto Rico, 1 de cada 3 mujeres en edad de procrear ha sido esterilizada. Tan común es el método que se le conoce simplemente como la operación. Tengo una hermana que se llama Felicita, que está operada. Tengo otra hermana que se llama Antonia, que está operada. Tengo otra hermana que se llama Francisca, que está operada. Y todas son esterilizadas, para no tener. Así que se acabará la familia, ¿verdad? Pero tan pronto como regrese su esposo, pues vaya a planificación, porque no es bueno que tenga los niños así corridos. Ok, gracias y hasta otro día. Estos conceptos de Galton y sus seguidores, que pretendían el mejoramiento de la especie, también tenían pretensiones supremacistas, lo cual vino al pelo para los nazis, que fueron adoptando estas prácticas eugenésicas que en principio fueron introducidas por estadounidenses, esto no se dice, y obviamente los nazis, por el totalitarismo que reinaba, se volvieron uno de los regímenes que más aplicó y las aplicó más estrictamente a estas prácticas eugenésicas. La eugenesia obviamente no comienza ni termina con el régimen nazi, se aplicó mucho antes y continuó después de la caída de los nazis, aunque más suavizada. Paradójicamente, la adopción de las prácticas eugenésicas por parte de los nazis hizo que cayeran en desgracia debido al descrédito que el nazismo tenía después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los eugenesistas o los eugenistas comenzaron a hablar de planificación familiar en lugar de eugenesia. Después, este fue un caso famosísimo. En Perú se llevó a cabo una esterilización forzosa en tiempos de los presidentes Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Estamos hablando desde 1990 hasta 2006, financiado
por USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y Naciones Unidas, entre otras, ¿no? La cantidad de mujeres que se esterilizaron allí es enorme. Miren esta fotografía relativamente reciente de una protesta de mujeres que están afectadas que fueron afectadas por las esterilizaciones forzosas. Hay un juicio famoso, uno que llegó a término recientemente, porque la mujer murió fruto de esta esterilización. Sobre los aspectos históricos hay mucho más que decir. Podríamos analizar algunos aspectos en los países europeos, sobre todo del norte de Europa, que eran los que más aplicaron este tipo de cosas. Pero no vamos a darle tanto tiempo a esto porque tenemos que seguir con otras cosas. Sin embargo, les quiero recordar a los argentinos, esto que voy a poner ahora fue famoso, es nada más como una perlita. Una conductora de televisión y modelo llamada Pamela David se refirió a la familia de un presidente o ahora expresidente como una familia blanca, hermosa y pura, como una alabanza a la familia. Y bueno, y por ahí dijo algo de que tenían que eliminar la basura, el desecho, una cosa así. Véanlo. Qué malo que sos. Antonia es hermosa. Es dulce, también es hermosa. Están muy alejados del ceremonial y del protocolo. El uso de los niños en la parte política es importante. Está más apagadita. Por Hacia favor, Kennedy. yo quiero volver a revivir la foto del balcón de Juliana con Mauricio y Antonia. Una familia blanca, hermosa, pura, y a partir de ahora y de todo lo que tenían pero que... sin baile. La mugre que tenían que sacar. Sin baile. Sin baile, porque bailar con los atributos presidenciales... Parece mentira, ¿no? Que alguien se exprese de esa manera. Y esta es una cuestión que subsiste en la mentalidad de algunas personas, y gracias a eso es que se pueden imponer estas cosas, estas locuras, como la legalización del aborto en la Argentina, que se hizo cuando uno iba a los debates. A nosotros nos tocó participar en varios debates sobre el tema del aborto. Muchos decían, no, bueno, pero la ley no es para nosotros, es para la gente pobre. Esto es eugenesia, claramente. Es decir, concebir a los pobres como elementos más débiles de la sociedad que deben ser eliminados para que la sociedad se haga más fuerte, para que la especie crezca. Sobre el tema del aborto, que es una de las técnicas eugenésicas, vamos a citar algunas cositas. Primero, quiero mostrarles esta frase de Margaret Sanger. Margaret Sanger fundó, además de que era eugenesista, ella fundó una asociación que se llamó Paternidad Planificada, que, entre otras cosas, promovía el aborto en aquellos tiempos y, sobre todo, entre negros, hispanos, bueno, lo que ella llamaba la basura del desecho de la sociedad. Y aquí hay una frase que encontré en internet de esta Margaret Sanger, que está publicada en uno de sus libros. Dice: la eugenesia es el modo más adecuado o el camino más adecuado para solucionar los problemas raciales, sociales y políticos. Increíble, ¿no? Y la ponen a Margaret Sanger como si fuera un angelito. Una vez vi una película sobre su vida y resulta que era un angelito que cuidaba a las mujeres y ese tipo de cosas, pero tenía estas características racistas. Ella creó algunas clínicas de aborto, pero las clínicas de aborto estaban estratégicamente ubicadas en los barrios pobres, cerca de los conglomerados urbanos que reunían a hispanos, negros, indios, discapacitados. Esa era su onda. Y bueno, esto da ciertos resultados. Aparentemente ha sido por lo menos efectivo en algunos casos. Gracias a Dios, la gente se resiste y sigue multiplicándose, pero los que no pueden resistirse, como los niños por nacer, y sobre todo esto en sus propios países, en los países de origen de estas ideologías, se han dado estas cosas. Por ejemplo, en muchos países de Europa, los niños Down ya no nacen niños Down. ¿Por qué? Porque los abortan a todos. O sea, directamente no los dejan nacer. Esto es una atrocidad, esto es una barbaridad, un atropello a la dignidad humana, un crimen, y hoy se hace como si fuera de lo más normal, ¿no? En la Argentina, como les decía, una de las razones que se ponían cuando discutíamos el tema del aborto era, bueno, es necesario que sea aborto legal, seguro y gratuito para que las mujeres pobres puedan abortar. Ese era su razonamiento. En Holanda se ha habilitado hace ya unos años la eutanasia, pero además
la eutanasia para incapaces, porque la eutanasia históricamente se vio para las personas enfermas, con enfermedades terminales, para los ancianos que ya no tenían posibilidades de mucha vida o de una vida digna según ellos, entonces se quería aprobar la eutanasia. Bueno, ya se fue extendiendo a menores de edad, a víctimas de delitos, a incapaces, bueno, todo esto con la intención de eliminar a esas personas que son una carga para la sociedad. Una de las razones que uno ve por qué estas asociaciones y esta gente que tiene estas ideas, estas ideologías, odia a los cristianos, es porque en el mundo cristiano una de las cosas que siempre se ha buscado es la atención al débil, al necesitado, al hermano que es mi prójimo. Esa es una de las razones por las que estos grupos odian a las iglesias cristianas, principalmente la Iglesia Católica, que es la principal de ellas, ¿no? Acá tenemos un caso de un científico llamado Zoltán István, nombre extraño. Es norteamericano, es estadounidense, pero debe ser de origen húngaro o algo así por el nombre, que es transhumanista. Hemos hablado del transhumanismo, ahora enseguida vamos a hacer una referencia. Básicamente, transhumanismo es una especie de enfoque filosófico que pretende mejorar la especie humana, es decir, es una moderna eugenesia, pero una eugenesia positiva. Es decir, no estamos ya tratando de eliminar a los negros, a los discapacitados, no estamos tratando de transformar a la raza humana para hacerla superior, para hacerla que viva más, que sea más inteligente, que tenga una vida más placentera, que tenga más capacidades físicas, bueno, todo eso. Este científico llegó a proclamar que los seres humanos deberían pedir permiso al gobierno antes de procrear, es decir, si el gobierno examinar a las personas para ver si son aptas para procrear significa no tener defectos físicos, no tener algún tipo de enfermedad, no ser obesos, qué sé yo, todas las cosas que se les puede pensar, hasta cuestiones raciales, y una vez que pasen todas esas pruebas, el gobierno le daría una licencia para poder ser padre o madre. Aunque no lo crean, y esto es reciente, es contemporáneo, no es del siglo pasado. Acá tenemos un personaje conocidísimo, Jeffrey Epstein. Si no lo conocen, googleeslo porque es un tipo atroz. Se suicidó en la cárcel donde estaba por abuso de menores. Es un tipo que regenteaba y prostituía a niñas, a jóvenes, menores de edad. Pero además él tenía un rancho en Nuevo México donde planeaba embarazar una gran cantidad de mujeres con su ADN, o sea, embarazarlo con su propio material genético, porque, bueno, aquí se dan este tipo de cosas, ¿no? Él pensaba que era un gran aporte a la humanidad porque era un tipo superior. Bueno, básicamente en eso hay eugenismo o eugenesismo en esa concepción, y veamos qué clase de gente es la que está promoviendo este tipo de cosas. Son megalómanos y se creen superiores, y entonces si no se creen superiores ellos personalmente, se creen superiores por pertenecer a una etnia determinada. Entonces siempre está en el fondo creerse superiores y querer imponer estas reglas a los demás. Otra técnica de selección es el diagnóstico genético preimplantacional. ¿De qué se trata? Cuando se hace fertilización in vitro, los embriones se seleccionan según sus capacidades. Se hace un examen genético y según sus capacidades se seleccionan. Esto sucede naturalmente en el vientre de la madre porque el espermatozoide que llega a fecundar el óvulo es el más apto. Es como una carrera de espermatozoides, de manera que el más fuerte llega. Sucede que cuando se empieza a hacer la fertilización in vitro se da que hay multidiscapacidades en los chicos que nacen. ¿Por qué? Porque se elige por ahí el espermatozoide inadecuado. Y sin saberlo, bueno, cuando se ve que esto sucede así, empiezan a descartarse, a examinarse genéticamente para ver cuáles son los más fuertes y descartarse los otros embriones. Esto significa literalmente asesinar a personas, porque un embrión humano es una persona humana. Acá lo que decíamos de la eugenesia positiva y el transhumanismo, como la eugenesia negativa
es decir, de impedir que los débiles, los negros, los judíos, lo que sea, que el enemigo que se elija se desarrolle. Ahora la última modalidad es el transhumanismo, y que es una especie de eugenesia positiva. Básicamente se trata de utilizar medios tecnológicos. Hay varias variantes de transhumanismo. Digamos que básicamente podríamos dividirlo inicialmente en dos. Una de biotecnológica, digamos una variante biotecnológica, y otra es utilizando la robótica, la inteligencia artificial. La biotecnológica es la que pretende la transformación mediante ingeniería genética de las personas en lo que se llama la línea germinal, es decir, antes de que se separen las células, los gametos de las células somáticas, de manera que esto se transmite a otras personas, a los hijos de esas personas que se han sido generadas así. Entonces podrían hacer mejoras, y esto de las mejoras es relativo, genéticas, mejoras en los genes, y esto se podría transmitir a las generaciones que siguen. Pero básicamente lo que estamos haciendo es modificar el genoma humano y crear una especie nueva, diferente. Vamos a enumerar algunos de los problemas que se suceden con el tema de la eugenesia y de esta transformación genética. Muchas de las personas mejoradas, hasta ahora hay poco, gracias a Dios, están condenadas a vivir o pueden estar condenadas a vivir en tratamiento. Este señor, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero si ustedes buscan en internet lo van a encontrar, es un médico especialista en reproducción chino, que lo que hizo hace un par de años fue modificar genéticamente unas gemelas. En realidad, primero fueron dos y después vino una tercera con la misma información genética, modificarlas para, mediante una técnica que se llama CRISPR-Cas9, las modifican de manera que cortan un gen que se llama CCR5. Ese gen CCR5 lo que hace es abrir la puerta para que se pueda contagiar el virus del SIDA. Entonces, él, según esto, creó o modificó a esas niñas para que nunca pudieran contagiarse del SIDA. En principio todo está bien, pero hay cosas que no se ven. El CCR5 también protege de determinadas gripes y de determinadas enfermedades respiratorias. Entonces, cuando lo sacan, esas niñas están condenadas a vivir en tratamiento y cuidándose para no morirse de una gripe en vez de morirse del SIDA. ¿Sí? Esto, aunque no lo creamos, esto es así. Este señor pasó 3 años preso, pagó una multa de cerca de $500,000 y siguió. Luego, una vez que salió, ha seguido trabajando en este tipo de cosas. Otro gran problema es la grieta genética que se va a producir porque va a haber humanos mejorados y humanos modificados para ser útiles en temas específicos. Recomiendo ver la película Gattaca, que habla justamente de esto, de esta modificación. Y bueno, a informarse también del transhumanismo. Yo tengo varios videos subidos sobre transhumanismo. Aquí hemos tomado un artículo del diario Business Insider que habla de un funcionario estadounidense que dijo que China estaba realizando pruebas en humanos para crear super soldados. Yo no sé si esto es cierto. La verdad que parece de una película de ciencia ficción, pero bueno, ahí está. O sea, lo dijo un funcionario estadounidense. Si quieren buscar este título, se van a poder informar un poco más en detalle de qué se trata, pero está. Otro peligro es que al estandarizar a las personas genéticamente, se reduce la variabilidad genética. Es decir, se hacen muy similares los distintos seres humanos que se van produciendo a continuación, y si esto se generaliza, podría darse la posibilidad de endogamia. ¿Qué es la endogamia? Es la reproducción entre parientes cercanos. Ustedes saben que esto causa algunos problemas, deformidades, algunas enfermedades, como suele suceder en determinadas clases sociales o en determinadas, por ejemplo, en la nobleza, donde se casan entre ellos, entre las familias. Bueno, este tipo de problemas pueden venir. ¿Por qué? Porque con esto se está estandarizando, se está eligiendo un formato y se están produciendo como personas en serie. Estamos terminando. La conclusión se la dejo a ustedes, pero sin embargo quiero terminar con esta frase que a mí me parece muy interesante para pensar lo que estamos haciendo. Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza no perdona nunca. La naturaleza, cuando nosotros procedemos contra la naturaleza
toma su venganza, por así decirlo. Es decir, si yo elimino un bosque, por ejemplo, luego tengo inundaciones o convierto eso en un desierto. Bueno, eso es lo que quiere decir. Con todo esto que estamos haciendo, que se está provocando, con esta moderna eugenesia, que es consecuencia de aquellas viejas ideas eugenésicas, claramente vamos a tener las consecuencias naturales. Las estamos buscando nosotros, nos estamos castigando a nosotros mismos. Al terminar, te invito a que te suscribas, que dejes tu me gusta, que actives la campanita para que además de estar suscrito te avise cuando subimos un nuevo video, que compartas este video entre tus amigos y contactos y que dejes tu comentario para que nos puedas hacer una crítica, nos puedas decir algo bonito también y tal vez tengas alguna sugerencia de temas que quieras ver en el futuro. Antes de terminar, volvemos a agradecer a quienes hacen posible que nosotros hagamos este programa. Martín González, Claudia Croseri, Máximo de Souturriestra, Emilce Quiroga, Jorge Granata, José Cataño, Giselle Sarroca, Federico Basile, Luis Jordá, Fernando Colombo, Cecilia Fredes, Viviana Barzola y la licenciada Viviana Nasif, que es psicopedagoga, atiende niños, jóvenes y adultos y su número de WhatsApp es 261-252-1555. Nos vemos. Chau.